Buenas tardes, mi nombre es Lucía Ardovás, les presento Hotel de Hoteles. Nos encontramos con un gigante abandonado, un hotel de los 70 a orillas del mar Mediterráneo, protegido por una extensa dehesa de pinos y con un telón de fondo llamado Laguna de la Albufera. Este hotel supone toda una contradicción en el paisaje en el que se encuentra, y es que este paisaje está vivo. Se mueve por fuerzas de la termodinámica, que atienden a una serie de variables intangibles, como la humedad o los gradientes de temperatura. Es curioso cómo hubo un punto de la historia en el que la arquitectura funcionaba de una manera muy parecida a este paisaje, gestionando el espacio a partir de variables intangibles. El proyecto propondrá, entre otras cosas, aprender de todo un bagaje de pensamiento tradicional que se ha ido perdiendo con el paso del tiempo. Por este motivo, y por las cualidades del edificio preexistente, se plantea como intervención general 4 hoteles, 4 paisajes. En cada uno de ellos se generará el espacio acorde a una variable intensiva. Así, el primer hotel, por ejemplo, generará espacios frescos y ventilados, con un colchón verde que los aísle de la humedad excesiva propia de este clima. El resto de hoteles se proyectarán con las mismas intenciones, siendo cada uno de ellos una investigación sobre una técnica constructiva distinta. Llegados a este punto del proyecto, se hacía necesario un desarrollo técnico muy profundo, muy detallado y exhaustivo. Por eso, se seleccionó una de las propuestas para su desarrollo. Lo primero que se establece es el deseo de devolver al paisaje lo que le pertenecía. Para ello, se propone un elemento que vele la preexistencia y que refleje el cielo y el mar. Por otro lado, se recupera el paisaje original del plano del suelo y se propone un nuevo paisaje en cubierta. Por último, se trata de que este elemento pertenezca en cierto modo al paisaje, de manera que permitirá el paso del agua, el viento y el sol de manera controlada. Debido a este deseo, tanto la estructura como la construcción se plantearán como un truco de ilusionismo. En él, el edificio preexistente parecerá constantemente que desaparece, se disuelve o se desvanece. La intervención consta de 4 elementos principales. El primero son unos finos y esbeltos pilares, que se sustentarán y arrastrarán con el segundo, una estructura ramificada. El tercer elemento es una escalera que se sitúa entre la fachada preexistente y el último elemento, una malla llena de brillos y reflejos. La estructura soporte se plantea como una desmaterialización constante. Los pilares se conciben como unos pilares infinitos que debían perderse con el cielo. En su diálogo con la preexistencia, evitarán su sobrecarga insertándose en esta, de manera que trasladarán sus cargas de manera continua hasta el terreno. Se estudió la capacidad portante de la preexistencia, para poder realizar un mapeado de los puntos exactos en los que pasarían los nuevos pilares de la estructura. Se realiza un total de 46 pilares, que irán variando su materialidad y su sección a lo largo de toda su altura. El tramo inferior, que tiene mayor presencia, se realiza en acero inoxidable y tiene una sección de 25 centímetros. El tramo intermedio se realiza en fibra de carbono, siendo hasta 4 veces más resistente y 3 veces más ligera que el acero. El último tramo se realiza en grafeno, permitiendo disminuir la sección a 20 centímetros. El principal problema de estos pilares será por un lado el pandeo y por otro lado el viento. De estos 2 requerimientos surge por necesidad el segundo elemento de la intervención, una estructura ramificada que se concibe como un desvanecimiento. Se organiza en 3 tramos. El primero será el que arrastre con mayor firmeza, tendrá una mayor presencia, sección y rigidez. El segundo y el tercero disminuirán su sección e incorporarán al viento en su diseño. La estabilidad global de la estructura se asegura sobre todo gracias al primer tramo. En él, las barras formarán un tejido que fijará gran parte de la altura de los pilares y estabilizarán cada nudo concurriendo en grupos de 3. En el segundo y en el tercer tramo, la estabilidad de cada nudo se asegurará o con 3 barras a compresión que pueden pertenecer a ambos tramos o con una barra a compresión y 3 cables en cada uno de sus extremos, con un funcionamiento similar a los tensegritis. Las barras variarán su diámetro y sección a lo largo de toda su altura y acompañarán a los pilares en su desvanecimiento. Además, se encargarán de ir transmitiendo las cargas de unos pilares a otros. Al ser una estructura ramificada, habrá unos pilares de carga que trasladarán las cargas hasta el terreno, recibiéndolas de sus contiguos a través de la estructura de barras, como ya se ha explicado anteriormente. Cada nudo se realiza con una unión mecánica entre los tramos de pilar de distinto material. El tercer elemento de intervención es la escalera. Se concibe como una ligera chapa plegada y continua, y se trata de que tenga el menor impacto visual. Por ello, se construye buscando una gran ligereza. La fina chapa de 5 milímetros de espesor apoyará sobre unas costillas transversales que la rigidizarán y además harán que parezca mucho más ligera de lo que realmente es, como si flotara en el aire. La escalera desaparece por reflexión debido al acabado del acero. El último elemento de intervención es un velo que cubre todo lo anterior y que alberga un gran espacio de paisaje en cubierta.
Se realiza con una malla de acero inoxidable muy ligera y con capacidad portante. Se diseña ex profeso en función de 3 parámetros. El primero es la densidad de su red en función de los vientos predominantes, para evitar así el efecto pantalla. El segundo son los reflejos, que se controlan con unas pequeñas piezas similares a unas lentejuelas, que se realizan en acero inoxidable altamente reflectante, y se curva su superficie de manera que produzcan una distorsión ilusoria del entorno que reflejan. Por último, se propone iluminar a la malla en su parte más alta por las noches, para que parezca un cielo estrellado que flota sobre el paisaje de cubierta. El proyecto tratará de realizar una aportación de escala más reducida, intentando mejorar y actualizar los espacios interiores preexistentes. Se elige la madera como elemento predominante, por ser un material amable y cálido que funciona como aislante térmico y acústico. Además, se trata de aportar unos nuevos espacios intermedios que funcionarán como jardines de invierno y que se sitúan en los antiguos balcones preexistentes. Se construyen con un nuevo lenguaje de cortinas y elementos translúcidos, como el policarbonato, que colaborarán en la climatización de los espacios interiores. Por último, se realizan 2 grandes intervenciones de carácter paisajístico. La primera en el contacto con el terreno, donde se prolongará el paisaje de dunas sobre el que se asentaba el edificio original. Se reflejará este paisaje con unas finas láminas de aluminio espejado que se suspenden del primer forjado preexistente, que tiene un espesor de 8 milímetros. El otro gran espacio de paisaje se realiza en cubierta. Será un espacio semiexterior, lleno de brillos y reflejos. Será el punto más alto del proyecto, desde el que se podrá ver bajar el sol y ponerse en el horizonte perdido del mar Mediterráneo. Muchas gracias. Sigue. El proyecto de la alumna Lucía Bordovás fue, cuando lo vimos la semana pasada, fue polémico, a pesar de que el profesor José María García Monte diga que las intervenciones son reflejo absoluto del grupo. No es exactamente así, se ha notado, digamos, en algunas intervenciones. Es decir, sí como un reflejo del diálogo que hubo, no de la nota que será votada después. O sea, a mí me parece un proyecto que me pareció en su momento bueno, muy bueno, y ahora me vuelve a parecer apasionante, con su grado de dificultad y sus comentarios. Digamos, el referente no escondido, supongo que es la nueva Filarmonía de Hamburgo, de los Herzog. Yo no puedo aguantar más y me compré ayer por la noche, esta casualidad, los billetes para la Semana Santa y reservé en el hotel que está encima, sustituyendo a su apoyanuras, ¿no? Realmente, en ese sentido, quizás es más coherente intentar que una estructura invisible tenga el perfil de las nubes que pasan a su través y que desaparezcan en los días brumosos y que refleje o ilumine en los días oscuros. Es más fácil si no tiene dentro el hotel de la cadena esta Algus Hotel o algo así, ¿no? Sí, la duda que teníamos, aquí también se habló de, claro, de esa estructura donde las compresiones son difíciles, supongo que los pilares se afilan como las balizas de una farola alta, donde los tensores van a funcionar a la vez. El informe de tutor de estructuras no ayuda demasiado, la nota de tutor de estructuras no ayuda lo que más. Sí ayuda, digamos, las voluntades, en ese especie de enfoque técnico, la voluntad de conseguir los objetivos, ¿no? De brillar en las estrellas, de que se mueva, de que pueda ser incluso un atrapanubes en el sentido de atrapar humedades, de los materiales que se propone, cómo termina o cómo la estructura va cambiando según va subiendo a lo alto. También la parte primera, es decir, que al final de lo que estamos hablando también es quién es el profesional. Pero todos estos proyectos tienen un asunto que los que no sé si todo el mundo son alumnos o no, pero la realidad es que el cambio de un fin de carrera, donde la media que se tardaba era de año y medio, a este sistema, ¿no? donde realmente con una matrícula hay una especie de cierta garantía de sacar adelante el proyecto en un periodo mucho más breve, ¿no? Mucho más cercano a los 10 meses, realmente supone un gran éxito para el grupo, para los alumnos, también para los tutores, porque ninguno de ellos, ni los más alabados aquí, ha llegado a cumplir todos los objetivos estructurales, constructivos, de implantación, de investigación, etcétera, etcétera. Pero lo que pasa es que ¿qué profesional debería proponer qué hacer con los hoteles de la costa, con los hoteles ilegales? ¿Quién es el tipo que debería comandar
qué hacer con el Algarrobico, por ejemplo. ¿Os acordáis, verdad? De budista, con letreros. ¿Quién es ese tipo? Yo creo que debe ser un arquitecto. Yo creo que debe ser un arquitecto. Es decir, seguramente no lo va a ser, pero seguramente va a haber una operación en que van a conseguir que se demuela. ¿Y los escombros que van a salir de ahí, dónde van? No somos sostenibles, no somos montañas de escombro, millones de toneladas de escombro. Realmente esta operación, dividiendo en distintos hoteles, en distintos paisajes, devolviendo parte de la operación al paisaje que la rodea, a mí me parece coherente y en ocasiones, en lo riesgoso, en lo avanzado, pues también apasionante. Y nada más. Gracias.